Hola, buenas tardes. Hoy es 12 de junio, falta una semana para que se produzcan las elecciones europeas que yo defino como las primeras en la historia en las cuales la gente, una parte de la comunidad de los ciudadanos europeos, se ha dado cuenta del nefasto plan que lleva a cabo la élite que nos gobierna. Aproximadamente, esa gente son una cuarta parte de los ciudadanos europeos que van a votar el próximo domingo. Estos dos grupos parlamentarios, los votantes de estos dos grupos parlamentarios y algunos pocos de estos que son los no inscritos, estos de gris, que hacen 56, non inscrits, se pueden calificar de antiglobalistas o, bueno, conspiranoicos en mayor o menor medida. Y ya sabéis que la medida depende de cómo de adentro de la madriguera hayan llegado. Por eso voy a hacer un especial sobre las elecciones europeas para prospectar un poco lo que podría suceder a partir de ahí. Y lo primero de todo es ser realista y tener en cuenta, evidentemente, para qué sirve el Parlamento Europeo. Porque sería exagerado decir que el Parlamento Europeo controla a la Unión Europea, cuando sabemos realmente que es la Comisión Europea y los asesores que por ahí pululan, que evidentemente están relacionados con esas élites, los que en realidad deciden las políticas de la Unión Europea. Pero tampoco hay que desdeñar la capacidad de sabotaje, de poner palos en las ruedas que puedan llevar a cabo los europarlamentarios cuando exista, como puede ser el caso a partir del próximo domingo, una fuerza heterogénea, heterodoxa, que tiene un objetivo común, que es detener esa agenda conocida como la Agenda 2030. Aquí, simplemente con hacer una búsqueda de Google, nos enteramos, un poco por repasarlo, que ya lo conocemos, pero para tener bien claro qué es lo que puede y lo que no puede hacer el Parlamento Europeo, que su función prácticamente es controlar, vigilar a la Comisión Europea. Por ejemplo, aprobar la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo de la Unión Europea a partir de las propuestas de la Comisión Europea. O sea, que es que dependen de ella, que bueno, también es cierto que ya hemos ido viendo a lo largo de estos años que hay propuestas desde comisiones, desde el Europarlamento, en la medida en que ellos pueden, pues estos disidentes, que hemos visto que han sido bien pocos durante la pandemia y bueno, pues en la explosión sobre la Agenda 2030 que se ha producido en la anterior legislatura, sin duda alguna, en los últimos 5 años. Decidir sobre acuerdos internacionales, sobre la política internacional hasta cierto punto, decidir sobre ampliaciones, revisar el programa de trabajo de la Comisión y pedirle que elabore propuestas de legislación. O sea, son más bien consultivas estas funciones, y aquí se demuestra que no es una democracia, porque no elegimos a los miembros de la Comisión Europea y mucho menos a la jefa, en este caso, porque es mujer del Parlamento Europeo, pero sí que el Europarlamento, por ejemplo, tiene que aprobar ese nombramiento. Evidentemente, previamente a esa propuesta, se reúnen los grupos parlamentarios en función de sus respectivos diputados y miran a ver si pueden llegar a esta mayoría de 361. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir a partir del domingo? Bueno, que evidentemente si sumamos a los populares con los socialdemócratas ya no da esa mayoría, pero sí podría dar con los liberales, que para que os hagáis una idea, pues hay unos cuantos en Alemania, o sea, sacarían unos cuantos escaños, y sobre todo el partido de Macron en Francia. De ahí es donde se llevan la mayor tajada. Esa podría ser una de las soluciones, pero por otro lado, una gran subida, como se prevé, de estos dos grupos parlamentarios del Europarlamento, que son los que se corresponden con Vox, el partido de Meloni, y el de Le Pen, que son los grupos más grandes. Ahí también entraría Chega, los portugueses, el partido de Wilders en los Países Bajos. Y bueno, pues la noticia a día de hoy es que esos dos grupos parlamentarios se pueden unir, excluyendo a Alternativa por Alemania, que debido a una ingeniería social, a un ataque de bandera falsa, con unas declaraciones de un miembro diciendo que no todos los de las SS habían matado a gente, pues ya le han sacado el tema nazi
y, bueno, le van a enviar a este grupo de aquí, a los no inscritos. Pero yo últimamente he empezado a considerar si estos no inscritos, en los cuales ya no sé si podría entrar el Movimiento 5 Estrellas italiano, ya sabéis, descendientes de este partido nacido de Internet, de Beppe Grillo, que se va a unir con la ultraizquierda alemana antiglobalista, patriota, de una tal Marianne Sackebrach, creo que se llama, que van a crear un nuevo grupo parlamentario. Pero lo que quiero decir es que incluso estos 56 es posible que voten conjuntamente con estos 170 y tantos de la anteriormente conocida como ultraderecha. Incluso el diputado o los dos diputados que vaya a sacar nuestro Alvise Pérez, evidentemente casi siempre va a votar con estos dos partidos y en contra de los globalistas. Con lo cual, estos 56, no sé si se podrían sumar o si se van a sumar a estos 170 y tantos para sobrepasar, en definitiva, aunque no nominalmente, pero al mayor partido del Europarlamento el próximo domingo, que va a ser el Partido Popular, los conservadores. Pero como ya decía en otra ocasión, incluso para los populares, lo que consideramos conservadores, bueno, pues que son muy fuertes en Alemania, son la primera fuerza y parece que pueden ser la primera también en España, esa situación les va a dejar en muy mal lugar, porque reeditar esa alianza con los socialistas en el fondo o a medio plazo va a hacer que mucho de su electorado se dé cuenta que forma parte del mismo conglomerado que esa izquierda a la cual detesta, ¿vale? Por lo que, como digo, estas elecciones van a marcar un cambio porque a malas malas los patriotas van a ser el segundo grupo parlamentario en Bruselas. Y eso quiere decir que van a tener mucha más iniciativa a la hora de montar comisiones en sus portavocías, en fin. Sobre todo a nivel de opinión pública, que para mí es lo más importante de lo que va a suceder a partir de este domingo. Aquí tenemos otra encuesta, que bueno, que es otra proyección, esta es del 23 de mayo, sobre los escaños que podrían, a qué tipo de partido político podrían ir en cada uno de los más grandes países. Aquí vemos Alemania, estos 30 son el Partido Popular, estos 6 son los liberales, estos 16 para la socialdemocracia, estos 16 para los verdes y aquí habría 3 para la izquierda, pero no tengo claro si se refiere a la izquierda o sea, globalista o a esa nueva izquierda patriota que ha nacido recientemente de una escisión. Aquí vemos en Francia todavía más fragmentado este espacio. Bueno, nos hemos dejado alternativa por Alemania 17. Estos 8 sí. Estos 8 corresponderían a esta mujer que ha creado un nuevo partido político. La colocan a la derecha, pero a pesar de que es de izquierda. Sería una especie de Roberto Vaquero en versión alemana. Con lo cual, veis que aquí hay 25, incluso estos 30 diputados, habría que ver cómo votan. En Francia tenemos, estos serían los 28 de Marine Le Pen, que va a arrasar, pero también Reconquista, que es un partido que algunos lo sitúan más a la derecha, yo creo que se debe referir a este. Estos serían los de Macron, la socialdemocracia, 11, los verdes y la Francia insumisa, me parece que es a la que considera ultraizquierda, con estos 7. En Italia le ponen este color al partido de Meloni, 23 escaños, que como estoy diciendo se va a unir a ese otro grupo parlamentario de Le Pen. Estos 7, la verdad es que no sé a qué serían los de la Liga Norte, seguramente. O a lo mejor lo ponen, en fin. Y hay 14 aquí que parece que son no inscritos. Como veis, aquí este en gris serían los no inscritos, sería para Alvise, estos 6 para Vox, estos 25 para el PSOE, los 20 25 del PP, 20 para el PSOE, estos 4, yo creo que se refiere a los de Sumar, y estos 5, pues supongo que se repartirían entre las izquierdas independentistas y Podemos, porque irían a parar a ese grupo parlamentario.
En Polonia tenemos una igualdad prácticamente entre el Partido Patriota y los conservadores, que al final se han aliado con los socialistas y los liberales. Y tenemos otros 5 que aquí, que estos siempre son una duda. ¿Quiénes son estos otros 5 que no pertenecen a ningún gran partido? En Rumanía, donde sabéis que es Cristian Terges, que ha sido un gran adalid contra la pandemia, tenemos 7 para el Partido Patriota, 11 para los conservadores, 9 para los socialistas y 5 para los liberales. Y en los Países Bajos, que como sabéis es uno de los países donde está más fragmentado el voto, pues tenemos 9 para el partido de Wilders, que sería ganador. Creo que estos 5 podrían pertenecer al Partido de los Agricultores, que aunque aparentemente vaya a ir con los conservadores, pues, por ejemplo, en la agenda verde se opone. Y esto es muy importante para lo que os voy a decir a continuación. 7 serían para los liberales, 3 para los socialdemócratas, 5 para los verdes y 2 para la ultraizquierda. Como os acabo de decir, el asunto del cual se está hablando más respecto a cómo podría cambiar el Parlamento Europeo, o sea, las políticas de los países europeos, es con respecto al Pacto Verde, que como sabéis, pues es, digamos, el banderín de enganche de la Agenda 2030 referido al campo, a la agricultura, a la ganadería, a los embalses, en fin, todo aquello que, gracias a la excusa del cambio climático, puede joder al ciudadano, al campesino, en este caso, pero también a ti que te coges el coche para darte una vuelta por el campo. Y, por supuesto, a los coches con toda esta paranoia de que, en fin, que un coche de 20 años está cambiando el clima y que no le dejan entrar a las ciudades. Todas estas cosas tenéis que tener bien en claro, los que no tengáis claro si vais a votar o no, que si no se van a arreglar, se podrían arreglar, desde luego, van a pegar un cambio de concretarse este nuevo escenario político del Parlamento Europeo. Porque, entre otras cosas, se va a levantar la liebre. Levantar la liebre quiere decir, en este caso, que va a ser tal cantidad de europarlamentarios que estén denunciando esto mismo que el tabú va a caer. Es decir, que la narrativa se va a romper, que más de esta gente que en realidad están votando a estos partidos porque no tienen idea de que les han engañado, ¿vale? Que son pues prácticamente la mitad del arco parlamentario, y a muchos de estos es verdad también, pues se van a acabar enterando. Y ahí reside, sobre todo en la opinión pública, el cambio que estamos deseando, en que la gente se entere, porque recordad que toda esta gente es que vive en Bavia. Vamos a quitar estos 56 de ahí porque no se corresponden. Y, bueno, como digo, este artículo de La Razón también habla de, bueno, pues cómo puede perjudicar a esta agenda que estos partidos, llamémosles patriotas, pudieran incluso, si no controlar, por lo menos torpedear el nombramiento del nuevo jefe de la Comisión Europea, que en principio podría ser von der Leyen, como le llaman por ahí, von der Leyen, es decir, la señora mentirosa. Parece que el 17 de junio ya se reunirán y, bueno, pues hay una opción, por si acaso von der Leyen no es la querida, que sería todavía peor el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Este otro artículo del Mundo abunda en lo mismo, bueno, en fin, es que ya se está diciendo que se podría caer la agenda verde, o sea, el pacto verde. O sea, yo he leído ya, creo que ha sido en el Público, en el diario, los periódicos de ultraizquierda españoles que están muy preocupados porque esta agenda, estas medidas, que también forman parte del ideario que hace que mucha gente les vote, porque hay que decir una cosa que en la que no sé si habréis reparado, pero si se pone en cuestión que estas medidas son buenas, si se pone en cuestión que esa narrativa es cierta, al ponerse en cuestión, evidentemente habrá gente que se sentirá decepcionado y no caerá de su empeño, de su pensamiento, de su razonamiento, pero habrá otras personas a las cuales se les podrá empezar a influir
en el sentido de decir, oye, que es que en muchos países esto no se lo creen. Y de hecho, hoy, los que os hayáis metido en mi canal, sabréis que ha habido ayer una convocatoria contra los negacionistas del cambio climático en Logroño, en la cual han aparecido unas decenas de personas, nada más. Y eso, evidentemente, te está diciendo algo. Está diciendo que la gente se lo cree menos. Y como digo, el que se descubra que eso es falso todavía haría que en próximas elecciones estos partidos políticos, sobre todo los verdes, que ahora mismo, como está diciendo el país también, son los que están sosteniendo la Unión Europea, porque estos 49 votos de los verdes podrían hacer, veis aquí, esos pocos votos de los verdes podrían hacer finalmente, aquí tenemos este es otro artículo, que pudieran controlar al presidente de la Comisión Europea, es decir, que pudieran apoyar la investidura de Ursula von der Leyen. Y bueno, por todo esto podéis entender que la caída de esta narrativa implicaría que a medio plazo esto se destruiría, que es a donde voy. Lo importante aquí es la opinión pública, aunque no se pueda conseguir a la primera, digamos, que ya no se aprueben estas leyes o que se deroguen las que están. Simplemente con que esto sí se va a lograr, con que se quiebre el tabú, con que se levante el tabú y se empieza a hablar normalmente, o sea, a discutir de si esto del cambio climático de origen humano es cierto o no, si estas medidas son por el bien de los ciudadanos o al revés, es por fastidiar la economía, por hundirla, por un sabotaje, por una conspiración, eso ya es tremendo para ellos. Por eso se han pasado tantos años negando esa realidad, no solo negándola, sino censurándola y persiguiendo a los que se han atrevido a llevarle la contraria. Y ahí está, pues, por ejemplo, lo habéis leído ayer, no se ha hablado de Vox en Televisión Española cuando han hecho un repaso de la agenda de los diferentes partidos políticos para estas elecciones europeas. Al tercer partido político le censuran, no hablan de él. ¿Qué miedo tendrán a nombrarlo siquiera? Y eso que ahora mismo las previsiones son que se quede con un 10%, más o menos, 10-11%, sobre todo porque Alvise se lleva una buena tajada de los votantes de Vox decepcionados por la pandemia y va a conseguir un resultado tremendo para una persona que sale de Internet, encima censurado en Twitter, censurado en YouTube, que solo está prácticamente en Telegram y que podría quedarse a un paso de los votos en términos absolutos de Podemos. Esta encuesta le da 5 décimas de ventaja a Podemos sobre Alvise, pero en otras es un punto, pero realmente haga lo que haga, aquí le dan 2, pero con uno ya sería un grandísimo resultado, teniendo en cuenta que sale de la nada y encima con una censura brutal a sus espaldas. Para que os hagáis una idea, estaría a un punto y medio de lo que podrían cosechar el BNG gallego, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu juntos. Lo cual también es para hacérselo pensar, porque dices, joder, si un hombre prácticamente solo, bueno, con la ayuda de todos sus seguidores, que sale de Internet, o sea, un líder puro en el sentido de que, bueno, la gente, como he venido diciendo, pues le apoya y tiene seguidores. Si un hombre como este consigue un 3,1% de primeras, evidentemente van a decir que es el voto de los cabreados, lo cual es cierto, pero eso pone en cuestión muchísimas cosas, porque si este hombre consigue ese resultado sin apoyo ninguno de los medios de comunicación, al contrario, una persecución brutal, y estos, con el apoyo de sus respectivas televisiones, la gallega, la catalana, la vasca, un 4,7%, ¿qué sería si a Alvise o a Vox hablaran de ellos con normalidad? Para mí, evidentemente, después de algunos comentarios que he leído por Twitter, me queda claro que si la gente que está votando al Partido Popular, que yo no les entendía, yo no entendía por qué no votan a Vox, sinceramente. Y como digo en España, digo en otros países. Y aquí el problema es la censura y la criminalización de Vox que está sucediendo. Entonces, el votante de PP, y os digo que no es una cosa que yo supiera, a través de comentarios en Twitter, de gente, claro, de ese ambiente, que son parecidos, ¿no? A lo mejor el votante del PP y el de Vox, pues
Pueden ser de una misma familia, el hijo más de Vox, el padre más del PP o viceversa, generalmente al contrario. Pues básicamente lo que les da miedo es que le llamen fachas y ultraderechistas. O sea, quieren ser, respetando sus ideas, sus valores conservadores, pero ser guays. No quedarse fuera, digamos, de la colectividad, que no les tachen de algo tan dañino como facha o ultraderecha. Pero, ¿qué ocurriría si a través de estas elecciones, si después de ellas, ese término deja de tener valor porque van a salir tantas ultraderechas, lo decía el otro día? La ultraderecha de Vox, la ultraderecha de Alvise, la ultraderecha de Silvia Orriols en Cataluña, la ultraderecha de izquierdas de Roberto Vaquero. Es que va a haber una tipa que sale del equivalente de Sumar en Alemania y se monta un partido político de izquierdas pero anti-inmigración. Pues la consecuencia es que se va a normalizar ese discurso. Pacto Verde, Agenda 2030, inmigración, ideología de género e islamización van a ser temas que se van a poner encima de la mesa. Repatriación de inmigrantes delincuentes, repatriación de inmigrantes ilegales, abolición de la ideología de género en las escuelas, las medidas contra los coches, terminarlas, cierre de mezquitas. Se va a empezar a hablar de esto seriamente en la Unión Europea. Por supuesto, no voy a lanzar campanas al vuelo y no voy a exagerar que todas estas medidas se puedan llevar a efecto a corto plazo, pero desde luego se va a incrustar estos temas en la opinión pública europea y finalmente se va a romper ese cordón sanitario que se estaba manteniendo. Y qué tal si mucha de esta gente del Partido Popular se da cuenta y empieza a votar este tipo de partidos políticos. Y dentro de algunos de estos partidos políticos de izquierda es posible que haya una escisión y que se vayan con gente como Roberto Vaquero. Así pues, bueno, ya por acabar, un pequeño comentario, no voy a hacer como el tío blanco hetero, dedicarle no sé cuántos programas a la marcha atrás de Rubén Gisbert, pero en la medida que me toca, recordáis que el año pasado tuve una agarrada bastante importante en el programa de Colin Rivas con un representante del movimiento trevijanista acerca de la abstención, del valor de la abstención, y bueno, del cual pues el señor Rubén Gisbert pues era el máximo adalid, aparte del presidente de la Junta Democrática, que bueno, vendría a ser pues uno de esos hijos del pensamiento trevijanista, cuyo principal ideario es que a través de la abstención se va a poder modificar el sistema. Bueno, pues este señor se ha desdicho y ya, como muchos sabéis, ha comentado que va a hacer un partido político, evidentemente, entre paréntesis, siguiendo la estela de Alvise. Se ha dado cuenta de que Alvise, con ese medio millón de seguidores, pues es posible que consiga un europarlamentario o dos, y a partir de ahí, pues puede llegar mucho más lejos en las generales. Y bueno, pues pretende imitarle. Entonces, bueno, el tipo ha intentado salvar la cara diciendo que él sigue siendo abstencionista. O sea que está manteniendo dos posturas contradictorias entre sí, pero lo cierto es que, bueno, pues digamos que el abstencionismo como movimiento social se ha disparado en el pie y poco menos que está moribundo, porque no hay otro líder que parezca que pueda defenderlo, y sobre todo que el líder que tenían, el que más ha abogado por esto, el que más repercusión en las redes ha conseguido, pues de repente les ha dejado tirados y se ha contradicho a sí mismo. Así que mi conclusión es muy clara. Desde luego que si ese 30%, volvamos a las elecciones españolas, ese 40% de las personas que se abstienen, pues se acogieran a una de las tres opciones que tienen ahora, a Vox, a Alvise o incluso a Roberto Vaquero. Roberto Vaquero no le mencionan en ninguna de las encuestas, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sacar un error parlamentario, pero centrándonos en estas dos, desde luego que a nivel europeo se notan. O sea, todos los escaños se notan y tened en cuenta que ya pueden estar alrededor de los 200 y pico europarlamentarios que se oponen en esta proyección, que se oponen a la Agenda 2030. Y esos son muchos y van a dificultar mucho la aprobación de otras medidas que puedan ser contraproducentes para los ciudadanos.
Así que bueno, ahí os lo dejo y pensároslo a ver si merece la pena ir el próximo domingo a votar. Hasta otra.